Buenas noches, Maybor. Muy buenas noches, un gran saludo para ustedes y para toda la audiencia desde acá, desde Nueva York. Maybor, usted que ha sido una persona que ha sido capaz de explicar al mundo todo ese entramado del cártel de los 5 soles y de cómo esas narcodictaduras pues, han ido avanzando en Hispanoamérica, esta noticia de que Evo Morales haya presuntamente financiado con 3 millones de euros a Podemos es una noticia que a todos los españoles nos pilla un poco por sorpresa, porque aquí en la prensa española no lo habla. Pero vosotros que habéis vivido desde el otro lado del Atlántico, ¿cómo podemos explicar todo esto a los españoles? Sí, ciertamente hay información que se ha venido manejando desde hace ya una década y media, en la cual pues se establecía justamente un sistema, un esquema a través del cual los factores políticos de la ultraizquierda ligadas a el régimen de Hugo Chávez habrían planteado un proyecto que fue reflejado en la Constitución de los Países del ALBA, y esto basado en una serie de documentos, discusiones y acuerdos que se hicieron en el llamado Foro de Sao Paulo, en el cual pues se financiaban no solamente de la droga, de la venta de cocaína, de marihuana y de metanfetaminas, sino también de la corrupción producto de los estados que iban siendo conquistados desde el punto de vista político, para conformar un eje importante. Y España, para sorpresa de todos, pues estuvo representada por un grupo inicial. Estos informes se vinieron realizando desde el 2006 en adelante, pero España aparece a partir del año 2008-2009 con estos individuos que después, en el año 2014, constituyeron a Podemos. Es decir, ellos estaban participando desde el 2009 con el grupo del ALBA. Para los españoles que nos escuchan y no saben cuál es el grupo de ALBA, pues estaba conformado por Hugo Chávez, por Rafael Correa, que para la época pues era presidente de Ecuador, y Evo Morales. Evo Morales entró desde un principio de la mano de Hugo Chávez. Hay que recordar que Evo Morales viene de una zona donde se produce la cocaína, y a raíz de su intervención en la política pues se generó una serie de estrategias y de vínculos con varios carteles de la droga que obviamente compraban la cocaína antes de Evo y después de Evo, puesto que él era uno de los dirigentes cocaleros de la zona. Y así se fueron estableciendo líneas de acción, líneas estratégicas que llevaron este monumental esquema de narcotráfico y de organizaciones criminales hasta Europa. En ese documento se planteaba justamente que España, cuando conquistara el poder el grupo de Podemos, y obviamente Pablo Iglesias, Errejón, Monedero y los otros, se convertiría en una especie de entrada de la cocaína a Europa. Hubo O un sea, informe muy importante que es el que explica justamente las declaraciones de Germán Cardona Álvarez. Maybor, lo que estás diciendo es que el grupo del ALBA quería un partido franquicia aquí en España para que España fuera una narcodictadura más, para que entrara la droga pues de forma prácticamente legal, como entra en Venezuela, en Bolivia o en México, pues en Europa, ¿no? Sí, ciertamente, Con el pero hay apoyo del que gobierno de aclarar. España, ¿no? Sí, pero hay que aclarar que no era legal. O sea, Sí, bueno, entre hasta el comillas. momento existen unas estructuras de los estados y de las instituciones que no permiten que el asunto sea legal, pero cuando posees el poder político, pues puedes lograr esas líneas de acción que lamentablemente en el caso de Venezuela o de Bolivia, Ecuador mismo y en México, pues se establecieron muy bien, sin olvidar, por supuesto, Honduras, que tiene una categoría diferente. Cuando el coronel Germán Cardona Álvarez hizo ese informe en febrero del 2015, él se fue a España justamente. Él estuvo en España y luego regresó. Él hizo unas declaraciones contundentes, puesto que recogía una parte de las informaciones que señalaban que a través de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales
Pablo Iglesias, Errejón, Monedero y el grupo de Podemos había recibido dinero proveniente del narcotráfico y a través de Neurona, que es una consultora mexicana, para los que no la conocen, está dirigida por César Hernández Paredes, quien es un hombre que ha apoyado directamente a la izquierda y obviamente sigue trabajando con Nicolás Maduro, con Correa, inclusive con los Kirchner y con López Obrador, que está hoy en día en el poder en México. Ellos crearon una oficina en Madrid, incluso Neurona realizó una serie de trabajos para Podemos, pero también para Morena y para Maduro, y el grupo que conformaba este eje del ALBA, ¿no? Hubo algo que llamó muchísimo la atención, y es que cuando se explotó este asunto, el coronel Germán Cardona tuvo que regresar de Europa a Bolivia, y él desdijo, se retractó de todas las acusaciones que habían en el informe. Conversando con una serie de fuentes, ellos han señalado que fueron amenazas directas que obligaron tanto al coronel Cardona como a otro general que le acompañaba en esa época, estamos hablando del año 2015, que tenía apellido Vegaso Ampuero. Ellos trabajaron el tema desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, lo expusieron, no tenían previsto que este informe saliera a la luz pública, porque allí pues señalaba directamente, no solamente a Podemos de recibir dinero en narcotráfico, sino de los proyectos que había para constituir en España la entrada principal de la cocaína que venía del grupo del ALBA. Y obviamente esto era extremadamente escandaloso, pero a la vez peligroso. Y sabemos que hubo muchas amenazas contra la vida de Germán Cardona, que se había ido a operar, por cierto, en España y había posteriormente regresado a Bolivia, y también en contra de la vida del general Vegaso. Y esto concluyó, obviamente en Bolivia no se investigó esto, en España tampoco se le dio gran importancia, hasta ahora que reflota con esta otra información, producto del cambio de régimen político en Bolivia. Cuando Morales sale y está perseguido, nosotros nos damos como un hecho que Morales quede todo por ahora completamente fuera del poder, pero pareciera que se está haciendo un trabajo muy importante por parte del gobierno de Yanine Áñez para darle claridad a estas investigaciones, no solamente sobre el financiamiento de Podemos, que es un aspecto que toma importancia a raíz de la intención del grupo de diplomáticos españoles de ir aparentemente pues a recoger a los acusados de corrupción por parte del gobierno de Morales. ¿Sí? Bien, tenemos aquí en el plató a José Antonio Vera, te va a hacer, con tu permiso, una pregunta. Sí, hola, buenas noches, Meibor. No, yo quería preguntarte, bueno, una pregunta con diversas patas. Por una parte, por Irán, si de alguna manera esas relaciones que han tenido siempre el régimen venezolano, por ejemplo, y también el boliviano con Irán, pues también ha salido, y con Podemos, porque Podemos ha tenido una relación con Irán bastante estrecha. Si eso también ustedes les ha sacado a relucir. Y luego, si el foro en origen de Sao Paulo es cierto que se ha transformado ahora ya en el foro de Puebla y que lo está alimentando ahora desde el punto de vista económico el señor AMLO, López Obrador, y en último término, Zapatero, ¿qué papel ha jugado en todo este embrollo, los viajes, las idas y venidas constantes de Zapatero, por ejemplo, a Venezuela y también a Bolivia? ¿Qué papel ha jugado, o si es que tienen alguna información al respecto? Sí, en relación al caso de Irán, es notoria la participación de Irán a partir del año 2006, que es cuando se establecen esas líneas de acción entre el régimen iraní, que para la época estaba presidido por Mahmoud Ahmadinejad, y Hugo Chávez. Se establecieron una serie de convenios que posteriormente sirvieron de base para expandir ese proyecto venezolano-iraní por América Latina a través de los asociados del régimen de Hugo Chávez, y Bolivia pasó a formar parte de ese grupo. Bolivia es atractivo por los recursos naturales que necesita Irán, particularmente para su programa nuclear, y en toda el área, porque hay que entender que es toda el área.
Los grupos de organizaciones criminales se benefician económicamente de sus aliados, particularmente en el caso de América Latina, no solamente a través de los recursos naturales, sino también a través de los mecanismos que se utilizan para lavar dinero y para establecer mecanismos del narcotráfico. Así es que Irán no está ajeno a este otro proyecto. Importante destacar que dentro de los informes que hemos revisado, si bien hay una línea, porque esto es una estructura que hemos llamado una red criminal, y ahí está como una línea de acción Podemos, pero hay una estrecha relación entre los socios de Irán en América Latina y a su vez esos socios de América Latina con España a través de este grupo Podemos y otros personajes que no han sido señalados. En el caso de Rodríguez Zapatero, aliado directo de Hugo Chávez en un inicio y posteriormente uno de los grandes salvadores del régimen de Nicolás Maduro. También participó en temas relacionados con Bolivia. Su papel ha sido fundamental para la búsqueda de lo que el régimen ha denominado un diálogo, pero que forma una estructura para mantenerse en el poder. En el caso de Venezuela lo hemos explicado en múltiples foros internacionales, al observar cómo este individuo ha siempre participado en aras de buscar una salida a la crisis que no sea a través del aspecto político, sino de una diplomacia basada en relaciones estratégicas de los mismos grupos del ALBA. Y bueno, él estuvo presente en el tema en Bolivia y hoy en día aparece como uno de los investigados y de los citados para declarar. Obviamente él siempre ha negado este asunto, cada vez que se le pregunta dice que no, al igual que Baltasar Garzón, que también ha estado nombrado en múltiples ocasiones en temas que tienen que ver con la defensa a nivel internacional y particularmente en España, de miembros de esta organización criminal. Entre ellos les destaco el tema de Hugo Carvajal, alias el Pollo Carvajal, que estaba preso en España con unas condiciones y en unas circunstancias muy extrañas y que posteriormente, que fue aprobada su extradición, una vez que se revisó, el hombre se desapareció, pero la información señala que sigue estando en España, o al menos eso es lo que se entiende acá en los Estados Unidos. Esas relaciones de mantenimiento y encubrimiento de miembros de un cartel, particularmente el cartel de los Soles, obviamente llama mucho la atención. Y se da justamente durante el gobierno de Pablo Iglesias, ¿no? Importante declarar ese aspecto. Así que hay una estrecha relación, pareciera que son personajes que se mueven de acuerdo a los intereses y las circunstancias. Hoy en día el régimen de Nicolás Maduro tiene unas circunstancias muy particulares y ahí está su asociado, su hombre ligado de siempre, Rodríguez Zapatero, buscando un nuevo espacio y estableciendo vínculos diplomáticos para lograr que se amplíe el tiempo y que la crisis para Maduro pase. No sabemos si va a pasar, pareciera que sí, porque las organizaciones criminales que operan en América Latina y en Venezuela soportan al régimen y hace que cualquier intento de cambio se debilite en el tiempo, justo cuando se empiezan a activar estas estructuras y estos tentáculos que están en todos lados, no solamente en el Medio Oriente, sino que aparecen en todos lados, incluyendo los mismos Estados Unidos. Meibor, muchísimas gracias. Has dado una explicación magnífica de lo que está pasando en Hispanoamérica con las narcodictaduras y su relación con Podemos y con el señor Rodríguez Zapatero y desgraciadamente su relación con los miembros del gobierno de España al subir ahora al poder. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Meibor. Un gran abrazo para ustedes, un gran saludo. Y amigos,